¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23 Todo Noticias. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Juez Walter Villatoro señalado de cometer falta por fallecimiento de reo Óscar René Melgar Moreno. Este fin de semana podrían concluir trabajos de relleno en cavernas localizadas en Ciudad San Cristóbal. Posibles restricciones de circulación de vehículos pesados en Puente Belice generan inconformidad en transportistas. Proceso de reducción de contaminación en ríos y lagos del país podría durar hasta 10 años. 5 hombres y una mujer son sentenciados a penas de 16 a 55 años por asesinato y extorsión. En internacionales, reporte revela que Agencia de Refugiados de Estados Unidos podría poner en riesgo a miles de niños indocumentados que llegan solos a esa nación. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias. Según resolución de la Supervisión General de Tribunales, el juez Walter Villatoro incurrió en negligencia al no velar por la salud del privado de libertad Óscar René Melgar Moreno. La Supervisión General de Tribunales resolvió que el juez décimo de lo penal, Walter Villatoro, cometió una falta leve por el fallecimiento del procesado Óscar René Melgar Moreno. En la resolución de supervisión se indicó que el juzgador Villatoro incurrió en negligencia al no velar por la salud de Melgar Moreno, quien estaba delicado de salud, y esto provocó su deceso horas después que el juez resolviera ligarlo a proceso penal y con prisión preventiva. Se dio una investigación por parte de la supervisión y ellos calificaron que efectivamente ha cometido una falta leve. Para mí es una falta gravísima. Sin embargo, con ellos sentamos un precedente porque es raro que la Junta de Disciplina Judicial califiquen una falta y lleven a un funcionario, en este caso a un juez, a una audiencia donde deba responder, porque efectivamente él se considera que fue negligente al momento que mi cliente en este caso estuvo enfermo con quebranto de salud el día de la primera audiencia. Es de indicarle que en el informe que él remite me causa un poco escozor lo que el señor juez hace, porque obvia lo que es el día 15 de octubre del año 2015 y envía informes solamente otros días tratando de ocultar el hecho por medio del cual él sí percibió por sus sentidos de que mi cliente se encontraba con quebranto de salud vomitando sangre en la sala de la audiencia. El juez y los denunciantes tienen audiencia el 30 de marzo en la Junta de Disciplina Judicial para la presentación de pruebas de descargo. Melgar Moreno fue capturado en octubre de 2015 por su presunta participación en una organización criminal que se dedicó al despojo de propiedades. Reporta para TN23 Alex Álvarez y Hugo Morales. Los exfuncionarios Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina fueron citados para el 7 de marzo próximo al Juzgado B de mayor riesgo para audiencia en el caso La Línea. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, aceptó la solicitud del Ministerio Público del 18 de febrero de este año en modificar la agenda en el caso La Línea. De esa cuenta, el 7 de marzo próximo se escuchará en anticipo de prueba la declaración del colaborador eficaz del MP, Estuardo González Aliaseco. Después de esta fase penal se escuchará la solicitud del MP de abrir a juicio el caso de 31 personas, entre estos Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y Juan Carlos Monzón, los últimos ligados a proceso por asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Pérez y Valdetti se reunirán junto al resto de los supuestos integrantes de la red criminal La Línea para escuchar la petición del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que enfrenten un juicio en un tribunal de alto impacto. El juez Gálvez tiene previsto 30 días para escuchar, analizar y resolver la situación jurídica de los 31 acusados. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica Alex Álvarez y Hugo Morales. Y con penas de 16 a 55 años de prisión fueron condenadas 6 personas al ser encontradas culpables de los delitos de asesinato. Ante ello, una de las procesadas indicó ser inocente.
Las juezas de Tribunal B de mayor riesgo sentenciaron a 5 hombres y una mujer apenas que van desde los 16 años con 8 meses hasta los 55 años de cárcel. Durante el juicio fueron encontrados culpables por hechos de asesinato. Personas que se negaron a pagar la extorsión fueron eliminados. La procesada Rosa María Tax, en su última palabra a las juezas, dijo que ante los ojos de Dios era inocente. Ante los ojos de Dios yo soy inocente de todo esto, porque yo en ningún momento toda la vida me he sacrificado trabajando para darle a mis hijos. Y es injusto. Yo lo único que le clamo y le digo a Dios que sea Él el que haga la justicia, pues, y que sea Él el que les toque el corazón a ustedes y me puedan devolver mi libertad. Nunca me pasó por la mente o mi corazón hacer algo malo, dijo la acusada Tax. Sin embargo, las pruebas demostraron que era culpable por una muerte y le impusieron 25 años de prisión por ese hecho. Que yo sí, de todo corazón les digo que tomen en cuenta que cada cosa, pues que yo en esto nunca, ni con el corazón ni con la mente lo he pensado ni hacerlo, porque ni tiempo me da para poder, estando en la cárcel todavía, sí trabajo para poder ver si apoyo a mis hijos. Imagínense en la calle, ¿cómo no va a trabajar uno más fuerte? Mi familia es muy pobre, pero de pobreza. Nosotros nunca nos enseñaron a robar. Las juzgadoras absolvieron de los cargos penales a Julio Isaías López, alias Chaín. Las pruebas no demostraron que haya participado en los crímenes por cobro de chantajes. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica a Alex Álvarez y Hugo Morales. En otro tema, un ex guardaespaldas del exparlamentario Pedro Muadi se presentó a declarar en la continuidad del juicio que se sigue por el caso de plazas fantasmas dentro del Congreso de la República. En la continuación del juicio en contra de Claudia María Bolaños y José Estuardo Blanco, señalados de la creación de plazas fantasmas en el Congreso de la República, durante la administración del expresidente Pedro Muadi, se presentó a declarar un ex guardaespaldas del exparlamentario, quien dijo que él y otros compañeros de una empresa de seguridad fueron contratados por el Palacio Legislativo antes que Muadi dejara la presidencia. Muadi solicitó servicios de Grupo CID para su comitiva, ¿verdad? Entonces, a nosotros estar con él, yo solicité en lo particular ingresar a lo que es 011 ya como empleado del Congreso. Entonces, lo que ocurrió ahí fue de que como obviamente él entregaba el puesto el 14 de enero, entonces se dieron esos cambios, ¿verdad? Porque él nos dio la oportunidad de quedarnos trabajando ya para el Congreso. Según la acusación del MP, Bolaños y Blanco cobraban fondos del Congreso de la República a través de plazas fantasmas como agentes de seguridad. Los recursos fueron trasladados hacia cuentas particulares del expresidente del Legislativo, Pedro Muadi. El juicio continuará el miércoles 2 de marzo. Y con lugar fue resuelta por la Sala de Apelaciones la excusa presentada por el juez 11º Eduardo Cojulum para dejar de seguir conociendo el caso del bufete de la impunidad. Una sala de apelaciones de lo penal resolvió con lugar la excusa del juez 11º José Eduardo Cojulum para dejar de seguir conociendo el caso El Bufete de la Impunidad, en el cual se investigó y acusó a varias personas de conformar una organización criminal que se dedicó a obtener resoluciones contrarias a la ley. En este proceso se juzga a la jueza Marta Sierra de Stalin por su presunta participación en favorecer con medidas sustitutivas a 6 integrantes de la línea cuando estos fueron capturados en abril de 2015. El caso ahora será conocido por el juez segundo de lo penal Darwin Porras, a quien el MP le pedirá que los y las acusadas enfrenten un juicio. El juzgador Porras también lleva el proceso de la jueza Giselle Reynoso por delitos de enriquecimiento ilícito. En el proceso de elección a magistrados a la Corte de Constitucionalidad, el Colegio de Abogados considera que el Ejecutivo debe socializar los nombres de aspirantes para transparentar el proceso. Directivos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala desmintieron señalamientos de tráfico de influencias en el proceso de designación de magistrados, titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad. Nosotros tenemos un reglamento de elecciones y recomiendo que ese reglamento de elecciones debe de complementarse
con el código de ética de nuestro colegio, es vital, pero el artículo 113 de la Constitución Política, miren, ese es general para todos y ojalá entre ese artículo a todas las instancias del Estado de Guatemala. Marco Antonio Sagastume, presidente del ente colegiado, dijo que además de la transparencia que han plasmado en cada paso del proceso, solicitan al Poder Ejecutivo socializar los nombres de aspirantes para que la sociedad civil les avale o no, previo a ser designados. Yo le recomiendo con mucho respeto al señor presidente de la República que él ya no pertenece al Frente Nacional de Convergencia. Que se dé cuenta, por amor de Dios, que ahora pertenece a la unidad nacional, como lo señala la Constitución. Es importantísimo que el señor presidente se acerque al pueblo que lo eligió. Si se acerca a los sectores oscuros, lo oscuro le va a llegar. Por favor, señor presidente, miren, no le cuesta nada decirle al pueblo de Guatemala, recomiéndenme candidatos. Miren qué sencillo, acérquese a su pueblo, señor presidente. Heinz Heyman, vocero presidencial, dijo que la ley establece que el 14 de marzo el Poder Ejecutivo debe dar a conocer el nombre de los designados a la Corte de Constitucionalidad y el presidente ha decidido que así será. El presidente tiene hasta el 14 de marzo para designar el candidato y el titular y el suplente a la Corte de Constitucionalidad y se está tomando su tiempo para saber quién va a ser este designado. Estamos de regreso y continuamos con la información. En la 22 Avenida y Primera Calle del Boulevard San Cristóbal, en la zona 8 de Misco, luego de encontrar las cavernas bajo un lugar transitado y habitado, los trabajos de relleno se realizan a pasos agigantados. Actualmente un 35% en lo que se ha avanzado, según informaron las autoridades del municipio en ese lugar. Van a ser aproximadamente 56 toneladas de lodocreto que se va a utilizar en un porcentaje, así también como en otra porción del túnel se va a utilizar lo que es selecto con cemento. El lodocreto servirá precisamente en la superficie que está a orillas de lo que es el talud. Esto para reforzar y que soporte cualquier tipo de peso. Ante la posibilidad de restricción del paso de vehículos de carga en el puente Belice, miembros de la Asociación de Transportistas Internacionales, ATI, mostraron su malestar. Representantes de la Asociación de Transportistas Internacionales ATI mostraron su molestia ante una posible restricción del paso de vehículos de carga en el puente Belice. A criterio de los empresarios, el posible uso de la calzada La Paz como ruta alterna elevaría los costos y complicaría el paso de 600 unidades de comercio que usan diariamente esa vía. En realidad nos tiene muy preocupados el tema ese porque el movimiento del transporte pesado supera los 600 tráileres diarios que cruzan la ciudad hacia el norte y viceversa, ¿verdad? Entonces, al pasar el tráfico para Calzada de La Paz, no es una carretera que tenga las condiciones adecuadas para meter el tráfico pesado ahí. Las pérdidas, usted sabe de que las compañías navieras cobran por día el tiempo perdido de un contenedor y si van a tener los 2, 3, 4 días para descargarlos porque solo pueden entrar de noche, va a aumentar el movimiento de vehículos porque por cada contenedor que se quede en una almacenadora, por ejemplo, va a necesitar 4 o 5 camioncitos que vayan a dejar la carga. Por aparte, Juárez dice que buscarán reunirse con autoridades municipales, pues se analiza un proyecto de cambio de horarios y restricción de paso de transporte pesado en 6 zonas capitalinas. Reporta José Luis de León y Daniel Collín.
A decir del sector empresarial del país, esperan que el nuevo directorio de la SAT cuente dentro de su programa de trabajo con estrategias que les permitan recuperar la credibilidad de la población en esta institución. Empresarios esperan que el nuevo directorio de SAT emprenda estrategias para recuperar la credibilidad de la instancia tributaria. Junto con estos cambios, solicitaron al Ejecutivo la pronta designación de un superintendente. Con ello, se trabajaría en la transparencia y eficiencia. Como Cámara de Industria vemos que indistintamente de las personas, es importante que la SAT finalmente recupere su operatividad. Realmente durante los últimos meses ha trabajado de una manera muy desastrosa por falta de liderazgo, por falta de dirección y por falta de operatividad interna también. Entonces, el primer punto que tiene que hacer el nuevo directorio es continuar esa gran labor de recuperar la confianza de los guatemaltecos, la cual se perdió a través de todos estos temas que hemos visto a raíz de abril del año pasado. Aún falta definir a un superintendente, ¿qué es lo que esperarían? Indistintamente de la persona o del nombre, creemos que tenemos una persona proba, que su principal batalla va a ser recuperar la confianza de los guatemaltecos, devolverle esa confianza a los guatemaltecos. En la Superintendencia de Administración Tributaria se necesita una administración eficiente, honesta, transparente, que efectivamente resuelva los graves problemas que enfrenta esa institución. Es importante también señalar que los empresarios requerimos eficiencia, transparencia, porque de otra manera se perjudica la actividad productiva del país. A decir de autoridades del Ministerio Público, no fue el organismo ejecutivo el que pidió se investigara el listado de los aspirantes a gobernadores. El Ministerio Público descarta que el Ejecutivo haya solicitado investigar el listado de aspirantes a gobernador. La semana pasada se dio a conocer que son 345 candidatos que buscan obtener uno de los 22 puestos departamentales. No hemos recibido esa solicitud. Con el objetivo de verificar que la propaganda utilizada por las organizaciones políticas en el reciente proceso electoral haya sido retirada, el Tribunal Supremo Electoral iniciará con la inspección a nivel nacional. Dentro de 15 días, el TSE iniciará con la inspección a nivel nacional del retiro de propaganda electoral. Según autoridades del tribunal, el pasado 15 de febrero se venció el plazo para que las agrupaciones partidistas quitaran de los lugares públicos la promoción de sus candidatos. Procede a hacer un monitoreo a nivel nacional para verificar si ya se procedió al retiro de la propaganda publicitaria o propaganda electoral por cada una de las organizaciones políticas. Se realizará este monitoreo, se hará el sondeo y se verificará en qué áreas de la República persiste la campaña que se utilizó para las elecciones generales 2015 y se rendirá el informe respectivo y posteriormente, al establecerse de que existe todavía publicidad, pues se procederá a hacer las coordinaciones y las autorizaciones para poder hacer el retiro de las mismas. Aproximadamente dentro de unos 15 días, ya que esto requiere una planificación que debe de realizarse y ver las situaciones del equipo a utilizarse. Sagastume advierte de sanciones contra los partidos políticos que incumplieron con la ley. La ley electoral y de partidos políticos establece de que al persistir la campaña electoral que se utilizó en las elecciones generales 2015, se procederá al retiro de la misma. Si se llegase a establecer un costo, la ley electoral establece que esto debe ser descontado de la llamada deuda política. En otro tema, la fiscal general y jefe del Ministerio Público, Telma Aldana, indicó que la institución podría colapsar de aprobarse en el Congreso de la República la enmienda sobre el permiso judicial para efectuar investigaciones. El Ministerio Público y organismo judicial colapsarán, así se refirió la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, sobre la enmienda que se analiza aprobar en el Congreso sobre el permiso judicial para efectuar investigaciones. Aldana dice que se realizaron acercamientos con legisladores para plantear la preocupación sobre dicha reforma a la ley orgánica del ente investigador. No estoy de acuerdo con esa enmienda, puesto que limita la capacidad de investigación del Ministerio Público. He manifestado también que de aprobarse esa enmienda, el día de mañana podría colapsar el Ministerio Público
pero también podrían colapsar los órganos jurisdiccionales contralores de la investigación y, en pocas palabras, podría colapsar el sistema de justicia penal de Guatemala. Limitar el trabajo investigativo obligaría a los fiscales a dedicarse a tareas administrativas. ¿Por qué podría colapsar el Ministerio Público? Nosotros en todos nuestros casos pedimos diversos informes a entidades del Estado, por ejemplo, a las municipalidades, a RENAP, a la Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Bancos, entre tantas instituciones que tiene la administración pública en Guatemala. Imagínense a todos los fiscales en todo el país haciendo esas solicitudes, es decir, se dedicarían solo a pedirle a los jueces que autoricen solicitar un informe, por ejemplo, a la Superintendencia de Bancos. Luego, los jueces tienen las agendas cargadas, de tal manera que nos podrían estar dando las audiencias, en algunos casos, con suerte, 2 meses después de presentada la solicitud. Y la carencia de insumos es uno de los problemas mayores del Hospital Nacional en Chimaltenango. Pues hay carencias de todo tipo. Sí. Y para operar, que a veces hemos tenido que pedirle a los pacientes que lo compren porque no hay. Estetoscopios, los que cargan, los médicos, cargan su propio estetoscopio, los jóvenes. ¿Ustedes? Nosotros no tenemos. ¿Cuántos niños hay aquí? 30 recién nacidos y aparte las mamás. ¿Y sin estetoscopio? Y no tenemos estetoscopio. Estos son los manómetros que nosotros no tenemos y carecemos. Por ejemplo, que están en el posparto, no nos funciona adecuadamente. Le ponemos 4 litros por minuto y no nos tira nada, le tenemos que poner a 10 para que nos tire. Las mujeres cuando tienen su parto y todo, necesitan traer sus propios pañales también y sus propios... Ellos traen sus propios pañales. Y en el caso de los niños también. También, tienen que traer sus propios pañales. Usamos lámparas de calor y es la única lámpara que tenemos. ¿Solo una lámpara de calor tiene? Una lámpara. Por ejemplo, esa camilla dice que está ahí porque no tiene la colchoneta, ¿verdad? Ropa no tenemos, ¿verdad? A ver. ¿Cómo así que no tienen los paquetes de ropa? ¿Que se paran la operación porque no hay ropa? No hay ropa. Entonces tenemos que esperar hasta que la ropa salga de un proceso de esterilización. La ropa verde no la podemos tender acá por se contamina para los pacientes. ¿Cuánta ropa, cuántas libras es lo que ustedes vienen a secar aquí diariamente? 1.500 libras, va más o menos, ¿sí? Sí, diarias. 1.500 libras diarias. Sí. Vamos a la antigua a lavar y a secar ropa. ¿Capacidad para cuánto tiene la lavadora? Para 45 kilos. Por lo que veo, solo una máquina tienen trabajando, ¿no? Esta, la que así, es esta. Aquí, estas dos están descompuestas. La secadora, la que más nos sirve, está descompuesta. Esta también está descompuesta. O sea que ahorita en funcionamiento solo una máquina para lavar. Sí, para lavar. Y para secar también solo una. Con lo que nos está contando usted, de veras salimos más preocupados como guatemaltecos. Yo sé que las autoridades del Ministerio de Salud están haciendo lo posible también, pero dándolo a conocer y dando en este caso lo que ustedes necesitan, yo creo que podemos ahí apoyarles y ayudar ahí para que esto se resuelva lo más pronto posible. Shantú. De la fábrica a su casa. Cortinas finas en telas importadas a precios especiales. Elegancia, variedad y estilos. Shantú. Experiencia, calidad y garantía. Shantú. Boulevard Próceres 1041 Zona 10. Teléfonos 2385-3803 y 5206-1107. Aceptamos tarjetas de crédito y Visa Cuotas. TN23 Deportes con Axel Cardona. Deportiva, soy Axel Cardona, es momento de las noticias de tus equipos favoritos y los resultados de los encuentros están en TN23. De lunes a viernes a las 16 y domingos a las 16:30 horas. Solo por TN23, todo noticias las 24 horas. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. Aquellas comunidades ubicadas en el denominado corredor seco serán las más perjudicadas ante la inminente sequía que se prevé.
La mayoría de las últimas décadas será reportada este año. Según reportes que el Ministerio de Ambiente ha recibido de expertos estadounidenses, para 2016 podría darse en el país la sequía más extensa de las últimas décadas. Con el fin de contener el impacto que este fenómeno pueda tener en aquellas familias que se dedican a la agricultura familiar, la Cartera de Ambiente y Agricultura han iniciado capacitaciones y evaluación de suelos para implementar sistemas de riego. Con todo ello, se prevé que el Estado deberá asistir a centenares de familias en noviembre por falta de alimentos. El tema del cambio climático ha afectado tremendamente el área del corredor seco, el cual hace año y medio solamente ocupaba algunos municipios de 8 departamentos. Hoy en día está ocupando varios municipios, muchos más de esos mismos departamentos y 3 departamentos más, sumando 11 departamentos que están incluyendo entonces el área del corredor seco. Estos departamentos son Huehuetenango, Quiché, Totonicapán. Por lo tanto, estamos dándole prioridad a este tema, que es lo que vamos a tener que darles atención como prioridad 1, en virtud de que ya se ha anunciado de que vamos a tener una sequía que se va a alargar más allá del medio año. Eso va a provocar que a finales del año, en el mes de noviembre, vamos a tener una hambruna tremenda en las familias, sobre todo con escasos recursos. Con el ministro de Educación para darle prioridad a las escuelas que están ubicadas en esta área para que los niños puedan tener su refacción segura, su refacción escolar, y también hemos platicado con el secretario de Seguridad Alimentaria, con el señor ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación y con otros entes como el Ministerio también de Desarrollo, en donde vamos a coordinarnos para tener una actividad realmente fuerte en el área del corredor seco. La reducción de los niveles de contaminación en ríos y lagos del país es una tarea difícil, pero no imposible de lograr. Para las autoridades de ambiente se requiere de mucha voluntad política y social. Limpiar ríos y lagos en el país conllevaría 10 años de ser aprobada la Ley de Aguas, según el ministro de Ambiente Sidney Samuels. Esta no es una tarea imposible, aunque se requiere de voluntad política y social, dijo el funcionario. El primer paso será la aprobación de la citada iniciativa y posteriormente crear una hoja de ruta y la participación de autoridades, de municipalidades, iniciativa privada y comunidades cercanas a los afluentes acuíferos en el país, señaló el ministro Samuels. Presentar una ley que incluya todos estos temas que se refieren al uso inadecuado de los afluentes, de la disposición de los desechos líquidos hacia los ríos y una serie de situaciones que creemos que todavía están pendientes de incluir. También estamos conversando con los señores alcaldes para el tema de la disposición de las aguas hervidas. Como bien es sabido por ustedes, hay por ahí una obligación de tener por lo menos un tratamiento primario de las aguas servidas de cada uno de los municipios. Pero estamos nosotros retomando este tema porque debemos considerar también aquellas municipalidades que se les está exigiendo una planta de tratamiento, pero ¿qué van a tratar si no tienen agua potable? Podríamos estar recuperando nuestros ríos en unos 10 años, porque tampoco es cuestión de un año al otro, pero porque también necesitamos educar a los pobladores, necesitamos que los alcaldes, que son los del poder local, puedan colaborar con nosotros en el sentido de que atiendan a que sus aguas sean tratadas adecuadamente. Expertos ambientalistas y autoridades de la cartera de ambiente coinciden en afirmar que estudios revelan que más del 90% de ríos y lagos en el país están altamente contaminados.
Y para evitar la carga vehicular en la calzada Roosevelt a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, serán cerrados temporalmente los retornos en los kilómetros siguientes, el 13.8, 14, 14.5 y 15. Así lo informó el gerente de Mixtra, Pablo Morales. Con la finalidad de agilizar la circulación vehicular en la calzada Roosevelt, autoridades de Mixtra indicaron que a partir de este martes, los retornos ubicados en el kilómetro 13.8, 14, 14.5 y 15 quedarán deshabilitados en horario de 6:30 de la tarde a 8 de la noche. Con esta medida se espera beneficiar a más de 20,000 automotores que circulan en ese horario. La maniobra va a ser de las 18 horas con 30 minutos de la tarde-noche para las 8 de la noche, para las 20 horas, y en las mañanas pues no se está cerrando, pero sí en algún momento hay algunos retornos que en ciertos momentos se deshabilitan para poder agilizar más las vías principales. Sí, se ha determinado en base a un análisis, a un estudio que se hiciera por parte de movilidad urbana, de que estos retornos que actualmente tenemos en la calzada Roosevelt, 4 retornos específicamente que tenemos en menos de un trayecto de 2 kilómetros, están actualmente haciendo de que la hora pico de la tarde-noche sea más lenta, más larga en cuanto a tiempo. Según lo indicó Pablo Morales, gerente de Mixtra, la decisión de cerrar los retornos a la izquierda fue evaluada en conjunto con autoridades de Metra y se determinó que con esta medida se reduce en más de 20 minutos el congestionamiento en la calzada Roosevelt en el horario indicado. Con imágenes de Josué Peñate, reporta Juan Pablo Garrido. Continuamos con las noticias. El cadáver calcinado de una persona de sexo masculino fue localizado en una aldea de San Vicente Pacaya, departamento de Escuintla. En horas de la mañana fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, el cual estaba calcinado dentro de un microbús ubicado en un sector montañoso de la aldea La Corona, San Vicente Pacaya, Escuintla. Queremos dar a conocer que bomberos voluntarios de la 60 compañía fueron alertados a la aldea San Antonio Corona, San Vicente Pacaya, donde se nos informó de un microbús en llamas. A la llegada de nuestros efectivos se pudo constatar que se trataba de un microbús el cual pues estaba totalmente quemado y en cuyo interior se encontraba una persona de sexo masculino fallecida, totalmente calcinada, por lo que se procedió a dar aviso a las autoridades. El microbús con placas particulares 408 BSJ. De esto se notificó a las autoridades y la víctima fue identificada como Juan Antonio Cuán, de 25 años de edad aproximadamente. La víctima se dedicaba a trabajar como piloto del microbús, que se presume fue incendiado en horas de la noche. Solo trabajaba por su propia cuenta, hacer viajes. ¿En qué microbús trabajaba él? ¿Ayer fue que salió en la noche? Sí, ayer en la noche. ¿Él nunca le comentó de problemas con alguien, amenazas o algo? No, nunca me contó nada. ¿No sospechan ustedes de nada, señor? No. ¿Tenía hijos él? Soltero. Soltero era. ¿Qué edad tiene su hermano? 28 años. ¿El nombre de cuál es? Juan Antonio. Apellido Juan Kun. Juan Kun. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado este día? No tengo idea. ¿Cómo se enteraron de lo ocurrido ustedes, señor? Yo fui a dejar a mi nene a la escuela y me contaron que había que un microbús quemado. Y como él no llegó, yo luego pensé eso. Un presunto integrante de la Mara 18, quien había recobrado su libertad tras obtener una medida sustitutiva, fue capturado por segunda ocasión en menos de 24 horas en un sector de la zona 6 capitalina. 3 presuntos sicarios fueron capturados en la zona 6 capitalina, luego de presuntamente haber asesinado a un hombre en la zona 2. Entre los individuos, un supuesto integrante de la Mara 18 fue detenido por segunda vez en menos de 24 horas. La primera detención fue realizada por conducir una motocicleta con reporte de robo y transportar droga, afirmó Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la PNC. En ese sector de la zona 6 es la 21 Avenida y Calzada José Milla. Allí es donde captura a estos 3 presuntos sicarios. Ellos son Wagner Steven Morales Ruano, de 20 años, Raúl Antonio Morales Luna y José Joel Cinguantay Gómez. Esta persona de apellido Cinguantay, él ha sido detenido ya que es el presunto responsable de haber disparado en contra de otra persona en el sector de la zona 2 capitalina, pero en menos de 24 horas ya había sido capturado porque se le descubrió conduciendo una motocicleta de la cual no presentó ningún documento que amparara la legalidad de la compra de la misma o de poder circularla
en la ciudad. Además, se logró ubicar de que esta motocicleta tiene reporte de robo. Se encontró también gran cantidad de bolsitas con marihuana. El sindicado forma parte de una clica de la Mara 18 que opera en diferentes zonas de la ciudad capital. Pertenece a la Mara 18, específicamente a la clica Santos Locos de esa Mara. Tiene un tatuaje que lo identifica como miembro de la Mara 18, un tatuaje bastante grande en la parte delantera del tórax. Por el caso de la primera detención, Siguantay Gómez fue ligado a proceso por el delito de adquisición de equipo de terminales móviles de dudosa procedencia. El juez de turno le dio medida sustitutiva. Por el caso, donde se le acusa de haber asesinado a un hombre en zona 2, aún espera ser escuchado en la audiencia de primera declaración. Y autoridades del organismo judicial dieron a conocer su postura por medio de su portavoz en relación a la captura de este integrante de la Mara 18. Ángel Pineda, vocero del organismo judicial, indicó el por qué José Joel Siguantán Gómez, presunto pandillero del barrio 18, le fue otorgada medida sustitutiva el pasado sábado por el juzgado de turno. En circunstancias de una acción específica fue capturada el día sábado. La valoración que el juez hizo en ese momento era de otorgar una medida sustitutiva a la persona en virtud de lo que se observaba dentro del proceso. Es importante hacer notar acá también que el que se le haya otorgado medida sustitutiva una primera vez no quiere decir que la persona queda liberada de su responsabilidad. La persona está ligada a proceso, simple y sencillamente está guardando su espacio y su actuar dentro de un espacio diferente a lo que es un centro de detención. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Que descanse y muy buenas noches.